Gloria a Dios, gloria al Santo de Israel, al Todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Buenos días, mis amados hermanos. Que Dios los continúe bendiciendo a toda la audiencia de nuestra emisora Radio Redimido. De antemano les damos gracias a Dios y a nuestra hermana Melita Isabel, directora de la emisora. Por acá le habla el pastor Rodolfo Bustamante de la Iglesia Cristo, La Roca Fuerte, Camino a Sion, de Mendoza, Argentina. De gracias recibiste, da de gracia. Amén. Mateo 10, versículo 8. Gloria al Santo de Israel. Y quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Lucas capítulo 6 y vamos a leer hasta donde el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, pasa carbones encendido por mis labios, quemando la carne, Señor, que no sea yo predicando, sino el Espíritu Santo de Dios, que me guíe en estos caminos, Señor. Es una palabra, Señor, que muchos de nosotros debemos aprender. ¿Y por qué hacemos lo que no es correcto? ¿Y por qué juzgamos incorrectamente? Amén. Y dice la palabra así: aconteció en un día de reposo que pasaba Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espiga y comían, restregándolo con las manos. Y comían, mis hermanos amados, tenían hambre. Amén. Pero en la ley de los judíos, eso era pecado, porque en el día del descanso, que fue cuando Jehová de los ejércitos hizo el Edén y todo armó. Cuando ya estuvo todo, él descansó, día de reposo, sábado, ¿sí? Que equivale a sábado. Entonces, en el versículo 2 dice, algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito? Y acá hay una gran pregunta. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito? Ahora, la pregunta es, ¿y ellos por qué hacían lo que no es lícito? Porque ellos tenían 7 días, ¿sí? Sacando el sábado, 6 días para trabajar, 6 días para restaurar las vidas, para sanar las vidas, para hacer milagros en las vidas. Y no lo hacían. Estaban faltando la ley que ellos están reclamando, el día de reposo. Si ellos habían trabajado incansablemente para sanar al paralítico, a la viuda, al flujo de sangre, a todo lo que hizo Jesús, ellos no lo hicieron. Pero sí tenían el tupé de decir que ¿por qué no se respetaba el día de descanso? Hacer lo que yo digo y no hagas lo que yo hago, ¿sí? Esa palabra siempre fue del mundo. Y, y es tan cierta porque ellos querían hacer que Jesús hiciera algo que ellos no hacían. Amén.
Fijémoslo, vamos a ir llevando la palabra. Y dice, y respondiendo Jesús le dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Fíjese que no le falta el respeto. Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y lo que con él estaban. Amén. Y dice, cómo entró en la casa de Dios y, y tomó de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solamente los sacerdotes. Y comió, dio también a los que estaban con él. ¿Por qué ellos que trabajaban, que luchaban? Porque David estaba librando los territorios de los maleantes y encima era perseguido por su propio rey de Israel, Esaú. Amén. Entonces le dijo, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Estaba diciéndolo por él, que todavía no lo reconocían, no lo aceptaban, o ya lo reconocían y no lo querían aceptar, entonces ellos estaban en una falta muy grande. Ellos no estaban reconociendo al Hijo de Dios. ¿Qué estaban esperando si lo tenían ahí? Dios, cuando vino del desierto y fue tentado por el diablo, él venía lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, él es Señor en la tierra, tenía el derecho de sanar, de libertar, de poner en pie a los paralíticos, dar la vista a los ciegos, darle el oído a los sordos, levantar muertos. Él podía. Hay una palabra que anoche justamente estuve leyendo y cuando verdaderamente él decía que lo querían matar por los milagros que él hacía, por los milagros que él hacía, de levantar muertos, de orar por los enfermos, los que no tenían audición, los que no podían hablar, los que no podían caminar. Pero lo mismo lo querían matar, ¿sí? Entonces, dice la palabra, dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Entonces, si no vamos a pensar qué vamos a hacer, es preferible decirle, tus pecados te son perdonados. Y él estaba diciendo que el Señor era Señor aún en el día de reposo. Amén. Entonces en el versículo 24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, y dijo a los paralíticos, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, al instante levantándose en presencia de ellos, tomó el lecho que en él estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Entonces, pero ellos decían que era una falta tremenda, que él estaba haciendo lo incorrecto y Dios estaba haciendo lo correcto. Amén.
Entonces le dice, el hombre de la mano seca, fíjese, aconteció también en otro día de reposo que él entró a la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca derecha, la mano derecha seca. Amén. Y le acechaban los escribas y los fariseos, porque ellos eso lo hacían perfectamente. Obedecían al diablo perfectamente, porque querían hacer que Jesús se equivocara en algo para poder tomar control de ellos. Amén. Mas él conocía los pensamientos de ellos y le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en el medio. Y él levantándose, se puso de pie. Y entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. Pregunta, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? ¿Qué respuesta darían estos fariseos si ellos mismos estaban hablando del día de descanso? Ellos mismos estaban hablando de ese día, pero nadie quería aceptar de ellos, ninguno, porque querían encontrarlo en una falla, a ver si él sanaba. Claro que sí, porque es Señor de señores, es Señor en esta tierra. Él no fue pecador, él fue un hombre que fue al desierto y echó fuera a Satanás con cortas palabras. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Estaba con Dios, el amén. Y mirándolo a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él hizo así, y su mano fue restaurada. Versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí cómo podrían hacer contra Jesús. O sea, antes de ayudar, de colaborar, hacer algo para ayudar a Jesús, querían verle la manera de poderlo matar. Eso es lo que estaban maquinando. El diablo le hablaba a los oídos de ellos permanentemente y ellos escuchaban la inmundicia escuchaban ellos de lo que el diablo les decía. Amén. Esto es tremendo, mi hermano, escuche. Entonces dice, elección, bueno, acá está la elección de los apóstoles, y esto es maravilloso, pero vamos a pasar a Jesús atiende a una multitud. Dice en el versículo 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos. Y una gran multitud de gente de todo Judea y Jerusalén, Judá, y de la costa de Tiro y de Sión, que habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades por el pan y los peces. Amén. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque podía salir de él y sanaban a todos. Amén. O sea,
cuando uno está preparado en el Señor, cuando uno está en ayuno, el ayuno es para perfeccionarse uno mismo, para llenarse del poder de Dios, para hacer milagros y prodigios cuando ya tengamos que salir a la calle a llevar mensaje y estar preparado. ¿Para qué? Para que el enemigo no haga trompezar a nadie y para que uno pueda hacer la voluntad de mi Dios, la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces dice que alzó los ojos hacia sus discípulos y decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vosotros es el reino de vosotros, es el reino de los cielos. Amén. Es porque vosotros es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, dice el Señor. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Aleluya. Porque cuando llega Cristo a nuestra vida, es para que nosotros nos mantengamos en gozo, en alegría y en paz. Amén, mis hermanos amados. Escuchaba yo un relato cuando hablaba que decía, ¿por qué la enfermedad de cuerpo, del alma? ¿Por qué? Y sabe qué decía, que cuando uno está enojado, con odio, con ira, con disensiones, con peleas, cosas que nos llevan a discutir, a odiar a las personas, a no quererla, a no tener amor, enferma el alma, enferma el cuerpo. ¿Me entienden, mis queridos hermanos? Los enfermamos con eso. Por eso la palabra de Dios en los frutos del Espíritu dice fe, amor, paciencia, benignidad, bondad, templanza y mansedumbre. De tales cosas no hay ley, dice el Señor. Cuando nosotros tenemos eso, como dice allá en el capítulo 5 de Santiago, dice, el que esté triste, cante alabanza. El que está angustiado, ore y busque el rostro de Dios. Amén. Y el que está enfermo, busque a los ancianos de la iglesia y los ancianos de la iglesia orarán por ello ungiéndolo con aceite y el que estaba enfermo sanará. Y si tuviere pecado, los pecados serían remitidos. Entonces, que el Señor está dando en su libro de instrucciones lo que debemos hacer nosotros para que andemos alegre, contento, satisfecho de todas las cosas maravillosas que Dios nos otorga. Amén. Porque es Dios que nos muestra su cariño, su amor. Amén. Entonces dice, gozaos en aquel día, alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Gozo, alegría, paz. Amén. Porque cuando uno anda con el rostro contraído, enojado permanentemente y diciendo esto no alcanza, el dinero no alcanza, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, no, mi hermano.
sea positivo en su vida. Positivo. Cuando nosotros somos positivos, empezamos a llenarnos con el amor de Dios. Y Dios derrama en nosotros ese amor eterno en nuestra vida. Dice la palabra, más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, y hay vosotros lo que ahora estáis saciado, porque tendréis hambre, y hay de vosotros lo que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Amén. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los castigaba directamente. Amén. Era un castigo eterno que le daba, porque ellos faltaban a la ley de Dios. Amén. Pero vosotros, dice la palabra, a lo que os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjese, es tremendo esto. ¿Cómo amar a su enemigo? Lo primero que pensamos es decir amar a nuestros enemigos. Pero Dios manda esto. ¿Sabe por qué? Porque son nuestros hermanos. Aunque estén equivocados, aunque estén mal encaminados, aunque se hayan direccionado en caminos incorrectos, Dios es el único que endereza tu senda. Amén. El que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que tiene, el que te quita la capa, aún dale la túnica. No se la niegues. Amén. ¿Para qué pelear con ello? Si Dios nos llamó a paz a nosotros. Amén. Nos llamó a paz. Entonces, nosotros no debemos ser malvados como son ellos, sino hacer el bien con ellos. Amén. Entonces dice, también los pecadores aman a los que los aman. Y así hacéis bien a los que os aman, hacen bien, porque mérito tenéis, porque también los pecadores hacen lo mismo. Si ellos aman a los que son malvados como ellos y los aman, ¿por qué nosotros no vamos a amar a los que son nuestros? Pero también debemos amar a aquel que está haciendo mal, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que es un espíritu contrario y no lo tenemos que dejar que se pierda en la llama. Tenemos que salvarlos. Lo dice Judas. Amad pues a vosotros enemigos y hacer bien y presentarnos, prestad, no esperando de ello nada. Porque cuando usted le presta a una persona, por ejemplo, a drogadito, a alcoholizada, le presta, no espere que se lo devuelva, porque no se lo va a devolver. Se va a llenar de angustia, se va a llenar de un montón de cosas. Hermanos, caminemos como Dios quiere, no como nosotros queremos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Este es el camino santo de Dios. Este es el camino de la senda antigua, mis queridos hermanos. Es caminar. Cuando él dice, allá en Jeremías 6:16, dice el Señor, paraos en la brecha, paraos en el camino, quiere decir. Amén. Y preguntad cuál es el
el camino escogido de Dios? ¿Cuál es la senda antigua? Y se lo dice el Señor, amén. Y dice, no juzguéis y no seréis juzgado, no condenéis y no seréis condenado, perdonad y serás perdonado. Amén. Aquí en el libro de instrucciones, Dios nos está dejando algo maravilloso, mi hermano. Que aprendamos nosotros a perdonar para que también los demás nos perdonen. Hacer lo bueno para que podamos nosotros estar tranquilos en nuestra vida. Si no hacen daño, gloria a Dios, el Señor se encargará de ello, no nosotros. Dios nos pone pruebas día a día con hermanos, con la misma gente, en la misma iglesia. Acuérdense, mis hermanos amados, que en la iglesia que somos nosotros, en la iglesia hay cizaña también, hay cizañeros. Acuérdense del campo que él plantó la buena semilla. Amén. Y le dijeron, maestro, ¿no plantaste buena semilla en tu campo? Sí. ¿Y por qué hay cizaña? Entonces él le dijo, la noche el malvado ha venido y la ha plantado. ¿Quiere que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no, mi Dios, la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces dice que alzó los ojos hacia sus discípulos y decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vosotros es el reino de vosotros, es el reino de los cielos. Amén. Es porque vosotros es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, dice el Señor. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Aleluya. Porque cuando llega Cristo a nuestra vida, es para que nosotros nos mantengamos en gozo, en alegría y en paz. Amén, mis hermanos amados. Escuchaba yo un relato cuando hablaba que decía, ¿por qué la enfermedad de cuerpo, del alma? ¿Por qué? Y sabe qué decía, que cuando uno está enojado, con odio, con ira, con disensiones, con peleas, cosas que nos llevan a discutir, a odiar a las personas, a no quererla, a no tener amor, enferma el alma, enferma el cuerpo. ¿Me entienden, mis queridos hermanos? Nos enfermamos con eso. Por eso la palabra de Dios en los frutos del Espíritu dice fe, amor, paciencia, benignidad, bondad, templanza y mansedumbre. De tales cosas no hay ley, dice el Señor. Cuando nosotros tenemos eso, como dice allá en el capítulo 5 de Santiago, dice, el que esté triste, cante alabanza. El que está angustiado, ore y busque el rostro de Dios. Amén. Y el que está enfermo, busque a los ancianos de la iglesia y los ancianos de la iglesia orarán por ello ungiéndolo con aceite y el que estaba enfermo sanará. Y si tuviere pecado, los pecados serían remitidos. Entonces,
que el Señor está dando en su libro de instrucciones lo que debemos hacer nosotros para que andemos alegre, contento, satisfecho de todas las cosas maravillosas que Dios nos otorga. Amén. Porque es Dios que nos muestra su cariño, su amor. Amén. Entonces dice, gozaos en aquel día, alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Gozo, alegría, paz. Amén. Porque cuando uno anda con el rostro contraído, enojado permanentemente y diciendo esto no alcanza, el dinero no alcanza, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, no, mi hermano. Sea positivo en su vida, positivo. Cuando nosotros somos positivos, empezamos a llenarnos con el amor de Dios. Y Dios derrama en nosotros ese amor eterno en nuestra vida. Dice la palabra, más hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, y hay vosotros lo que ahora estáis saciado, porque tendréis hambre, y hay de vosotros lo que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Amén. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los castigaba directamente. Amén. Era un castigo eterno que le daba, porque ellos faltaban a la ley de Dios. Amén. Pero vosotros, dice la palabra, a lo que os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjese, es tremendo esto. ¿Cómo amar a su enemigo? Lo primero que pensamos es decir amar a nuestros enemigos. Pero Dios manda esto. ¿Sabe por qué? Porque son nuestros hermanos. Aunque estén equivocados, aunque estén mal encaminados, aunque se hayan direccionado en caminos incorrectos, Dios es el único que endereza tu senda. Amén. El que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que tiene, el que te quita la capa, aún dale la túnica. No se la niegues. Amén. ¿Para qué pelear con ellos? Si Dios nos llamó a paz a nosotros. Amén. Nos llamó a paz. Entonces, nosotros no debemos ser malvados como son ellos, sino hacer el bien con ellos. Amén. Entonces dice, también los pecadores aman a los que los aman. Y así hacéis bien a los que os aman, hacen bien, porque mérito tenéis, porque también los pecadores hacen lo mismo. Si ellos aman a los que son malvados como ellos y los aman, ¿por qué nosotros no vamos a amar a los que son nuestros? Pero también debemos amar a aquel
que está haciendo mal, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que es un espíritu contrario y no lo tenemos que dejar que se pierda en las llamas. Tenemos que salvarlos. Lo dice Judas. Amad pues a vosotros enemigos y hacer bien y presentarnos, prestad, no esperando de ello nada. Porque cuando usted le presta a una persona, por ejemplo, drogadito, alcoholizada, le presta, no espere que se lo devuelva, porque no se lo va a devolver. Se va a llenar de angustia, se va a llenar de un montón de cosas. Hermanos, caminemos como Dios quiere, no como nosotros queremos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Este es el camino santo de Dios. Este es el camino de la senda antigua, mis queridos hermanos. Es caminar. Cuando él dice, allá en Jeremías 6:16, dice el Señor, paraos en la brecha, paraos en el camino, quiere decir. Amén. Y preguntad cuál es el camino escogido de Dios, cuál es la senda antigua. Y se lo dice el Señor, amén. Y dice, no juzguéis y no seréis juzgado, no condenéis y no seréis condenado, perdonad y serás perdonado. Amén. Aquí en el libro de instrucciones, Dios nos está dejando algo maravilloso, mi hermano. Que aprendamos nosotros a perdonar para que también los demás nos perdonen. Hacer lo bueno para que podamos nosotros estar tranquilos en nuestra vida. Si no hacen daño, gloria a Dios, el Señor se encargará de ello, no nosotros. Dios nos pone pruebas día a día con hermanos, con la misma gente, en la misma iglesia. Acuérdense, mis hermanos amados, que en la iglesia que somos nosotros, en la iglesia hay cizaña también, hay cizañeros. Acuérdense del campo que él plantó la buena semilla. Amén. Y le dijeron, maestro, ¿no plantaste buena semilla en tu campo? Sí. ¿Y por qué hay cizaña? Entonces él le dijo, la noche el malvado ha venido y la ha plantado. ¿Quiere que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no,